Los contratos de Madrid fueron onerosos para el país, pero hay que decir que superaban contratos más onerosos todavía, porque había una cosa que se llamaba Smith & Erron y después los había una IPP, fueron 23 IPP que se aglutinaron en contratos de largo plazo. En contratos de largo plazo, y eso era un desorden. Pero esos contratos terminan, Fernando, terminaron ayer definitivamente. Ayer terminaron definitivamente, y entonces ahora hay una especie de limbo que cae también, supongo que en la discusión del pacto eléctrico, ¿o no? El problema es que no hay transparencia. Ciertamente es así. Incluso se quiso vender y se quiere vender que es una liberación. Quien más se benefició de los acuerdos de Madrid fueron los gobiernos del PLD. Claro. Los que más se beneficiaron de los gobiernos del PLD, a tal grado de que pudieron incluso continuar después de la rebaja del petróleo, con una suma astronómica de ahorro en relación a lo que era el costo anterior. Y no solo eso, aquí bajó el costo de la energía de los generadores a las sedes. Bajó en este periodo, y eso aumentó la capacidad del gobierno. Es un colchón de dinero para el gobierno. Sin embargo, yo quiero saber a quién le bajaron la tarifa. A nadie. Por el contrario, los últimos 2 meses hubo indexación aquí a la sociedad. Hubo aumento de 200 y 300% de la factura a los consumidores ahora, en medio de toda esta discusión, sin haber modificado la tarifa, solo a través de manejo y de maniobras de carácter administrativo. El gran problema que está planteado ahora es que es evidente que precipitar la discusión de estos temas sin sentar cada detalle sobre la mesa, en vez de ayudar, desayuda. Parecería ser que el gobierno está apostando a buscar una justificación para que no se haga un pacto decente y que las cosas continúen igual. Es que hace 5 años, que no hay un estado financiero auditado de ninguna de las EDES. No lo han podido presentar en el pacto, lo han tenido que admitir públicamente. Usted no sabe lo que tiene, lo que cuesta sus empresas. Y lo peor es, están caminando para buscar un compromiso en el pacto que ponga las EDES en condiciones de restablecerse y que superando las pérdidas, para después que estén así, entonces entregarla al sector privado. Ese es uno de los planteamientos que están haciendo. O sea que como pero mira, no hay un sector privado que se va a hacer cargo de una sede con el lastre económico que tiene. Cuando Leonel Fernández, yo eso lo digo todos los días, cuando Leonel Fernández compró dio una rueda de prensa y anunció que la había comprado en $1. Pero mira de qué manera. Y yo pregunté en esa rueda de prensa cuánto debía. Si yo fuera a comprar una EDE que no tiene estado financiero auditado en 5 años, ¿qué es lo que estoy comprando? Nadie sabe lo que costó recomprar a EDE nadie sabe. Pero además, no es eso. Te plantean la cosa suave, te dicen, mira, las EDE siguen siendo del Estado, pero solo se van a encargar de la distribución. Ahora el comercio te lo voy a pasar al sector privado. ¿Dónde que está el negocio? O sea, hay 1000 formas de privatizar, porque además hay sectores voraces del empresariado que manejan y saben cómo se hacen las cosas. Pero ni siquiera ese es el problema fundamental. Es que nos sentemos con transparencia, pongamos todas las cosas sobre la mesa a discutir un pacto, lo hagamos de manera ordenada y cumpliendo las reglas. ¿Qué es lo que no quieren hacer? Es sencillamente un bulto para que las cosas sigan igual. Y tu pregunta es importante y no se debe quedar en el aire. ¿Qué se está discutiendo en el pacto? En el pacto se está discutiendo el marco normativo del sector eléctrico. Es cierto que la ley 125.01 hay ajustes que deben hacerse, que se hagan. Es cierto que hay que racionalizar institucionalmente mejor el sector eléctrico. La fuerza y la independencia y autonomía del regulador del sector eléctrico, que es la CIE, debe crecer de manera significativa. Entonces, tú dices, tengo un marco institucional, tengo los planes de largo plazo, pero tú tienes demandas que son sensibles para esta sociedad. Tarifa. Se está planteando, nosotros tenemos los estudios, tenemos y sometimos en la vista pública que hizo la CIE para la tarifa técnica. La tarifa técnica, Altagracia, tú eres una mujer muy inteligente. No me pregúntate. Digas, que eso no ayuda. No, pero pregúntate. Tarifa técnica. ¿Y el apellido? ¿A qué se debe el apellido? ¿Y por qué técnica? ¿Y es que hay alguna tarifa que no sea técnica? No, lo que pasa es que en el sector eléctrico una tarifa técnica es una categoría particular. Claro. Ella tiene que responder a una empresa técnicamente dimensionada, eficiente, con todas las condiciones de parámetros, de buenas prácticas, en todas las... Entonces tú dices,
cómo funciona esa empresa y los costos y los precios. Entonces tú puedes decir, yo tengo una tarifa de referencia que me da cuenta de una empresa que se maneja por la regla. Hablar de tarifa técnica en un mercado eléctrico en República Dominicana y en las sedes que tenemos, una EDE que a tarifa de INECON, que es la empresa que hizo el estudio que se está discutiendo, debiera tener 1.800 empleados y tiene 7.000, 8.000 la sede. Entonces tú dices, venga acá, pero debiera tener este estándar como empresa técnicamente válida, pero tiene con todos los indicadores. Entonces tú dices, ¿cómo hablar de tarifa técnica? En un país que, como Fernando señaló anteriormente, ¿qué ha significado la reducción del petróleo? Más de 32.000 millones de pesos de ahorro. ¿Cuánto de ese dinero se le ha transferido un centavo a la sociedad dominicana? ¿Para qué ha servido? ¿Qué se ha hecho con ese? La bajada del petróleo ha significado al mes de junio de 2016 un ahorro al gobierno de más de 32.000 millones de pesos. ¿Qué se ha hecho con ese dinero? Se ha financiado Catalina, porque recuérdense, un proyecto de esa naturaleza que compromete un mediano o largo plazo, se abre sin tener un cierre financiero. Sin tener cierre financiero. ¿Tú sabes qué significa un cierre financiero para cualquier proyecto? No importa si es de 100 millones como de 1.000 millones. Es que tú formulaste el proyecto, hiciste su estudio de impacto como corresponde hacer, lo sometiste a financiamiento, a banca, demás, que te estudian el proyecto, que verifican y confirman la validez de esos estudios técnicos y te aprueban un financiamiento. Hay dos cosas de lo que has dicho, Marisa. Ahorita el tiempo nos van a empezar a hacer señas, yo no quiero que se quede en suelo. Uno, el gobierno ha utilizado sus ahorros de los combustibles en Punta Catalina. Por lo menos parte. Nosotros podemos dar cuenta de parte. No te puedo decir de la totalidad porque tú sabes que pasó el proceso electoral. Punta Catalina está en un punto en que el gobierno dice que está a un 40%, que ya llegó esto, que ya lo otro. Yo cruzo por ahí, yo siempre digo que tomé una foto, la tengo disponible, que en la puerta hay hierba abajo, en una de las puertas. Y el que sabe lo que significa que haya hierba en una puerta... Ahora mismo está a 0 kilómetros. Es verdad. Entonces, ¿cómo es que ahora una inversión de 2.040 millones que se planteó de 2 plantas, que como yo te digo, hasta contenta me puse porque yo había ido hace 30 años al anuncio, ahora se está hablando de una sola planta? Bueno, tú sabes qué pasa, cuál es el nivel real de avance del EPC y dónde está. No se ha podido y no pareciera que se va a desbloquear el financiamiento del Bandes de Brasil. En función de eso, el grupo de bancos europeos dice, ustedes buscan una agencia financiera de prestigio reconocida que sea copartícipe nuestra, porque solo no nos aborcamos a eso. Entonces, esa es la realidad. Significa que no hay financiamiento. Bandes tenía una propuesta de 700 millones de dólares. Porque como eran 2 plantas de 320 megavatios cada una, 656 millones financias tú y yo financio 656 millones y bueno, la contrapartida propia de cualquier país que está haciendo una inversión de esa naturaleza. Bueno, pero no se da. Y las razones... sabemos lo que está pasando. No hay financiamiento para Punta Catalina. No hay financiamiento para Punta Catalina. Los 200 millones que avanzaron a final del año pasado, con un waiver muy duro, que había que devolver a los 90 días. Hay que preguntarse, ¿se devolvió? ¿Con qué costo? ¿Cuánto significó eso? ¿De dónde salió el dinero para devolver? ¿Tú entiendes? El gobierno no especificó esa devolución, que uno sabe que se produjo. Ajá. No. O sea, es que a la gente que está sentada en el pacto no le está llegando prácticamente informaciones de decisiones que van a hacer y hacen diferencias importantes. Tú tienes en el pacto no solamente a sector social o laboral, tú tienes prácticamente todo el empresariado de este país que está involucrado en el sector social, está presente ahí, las empresas, está todo el mundo, los sistemas aislados, usuarios no regulados, los generadores, la ADIE, todo el sector empresarial. Necesitan información, señales claras para dónde vamos, cómo vamos, con qué vamos. Entonces tú dices, no los estados, como Fernando dice, nosotros decimos, cuando las empresas más grandes del país no te pueden ofrecer un estado financiero auditado que tú puedas verificar información clave, ¿cómo tú piensas que nos sentamos a acordar un pacto en el que cada decisión tiene que darse temporalmente
cuando corresponde y con sentido de oportunidad, que implica mucho dinero y que hay que asegurar el retorno de esa inversión. ¿Cuándo es la próxima reunión de trabajo? Esta tarde está planteada para las 2. ¿Hay posibilidad que en 10 días se termine esta discusión? 10 días porque es para el discurso. Si se quiere hacer una cosa decente, bien hecha y con rigor científico, no hay ninguna posibilidad de discutir lo que hay que discutir de manera ordenada, lo que está planteado. Es más, no hay posibilidad de discutirlo desordenadamente si se discute todo. Hasta gracias. De la consulta salieron 2.390 propuestas. Se redujeron y se consolidaron en 1.000 y algo. Se consolidaron más en 400 y tantas. Ahora se está haciendo el esfuerzo con eso y con el privilegio, la priorización que hicieron cada uno de los actores que supuestamente plantearon 10 puntos, que no eran 10 puntos nada, eran como 80 entre todos, para construir el documento del pacto. Entonces eso hay que cogerlo paso por paso y sobre la base de la transparencia. Y no hay posibilidad de que el gobierno demuestre de intento de transparencia, no solo con los ejemplos que hemos dado, es con lo que pasa. El problema del déficit eléctrico no está absolutamente claro. Aquí se compra, se le paga a los generadores, fiado o de contado, el 100% de la energía. De ese 100%, las EDES facturan solo el 67%. De ese 67, 12% calculado son pérdidas técnicas. ¿Dónde está el 21, 23, 25% de esa energía? Que es igual a una Punta Catalina mal calculada a 3.000 millones. Es igual en 3 años, nada más cubrir eso. Entonces hay un problema fundamental que tiene que ver con la función y el papel del gobierno. Y la ley dice lo que hay que hacer. Eso es lo que nosotros llamamos el roboducto, que es la principal empresa eléctrica que hay aquí en este país, porque es el equivalente de esas pérdidas que no son los ciudadanos no eres tú que te las robas, Franklin. Ellas no se desaparecen. No es como un gancho que se pierde. Las personas, los ciudadanos que le facturan la energía, pagan la energía, dice la CDE, dice el Chara, en el 96%. Y lo otro, y después que no vengan a decir que es el subsidio, porque aquí la población infeliz subsidiada no es la que más consume energía. Probablemente el consumo de los más empobrecidos está debajo del 20% de la energía que aquí se maneja. Y sin el probablemente, busquemos los documentos de la CDE. Entonces todo eso es propaganda para sentir al pueblo culpable del desastre que tienen los que manejan la política pública y los dueños del roboducto. Entonces las cosas hay que plantearlas con transparencia para que pueda haber un pacto que efectivamente sirva. Mira, y lo queremos decir, los sectores sociales no vamos a salir del pacto. ¿Tú sabes por qué? Porque si salimos, te fabrican una sociedad civil. Vamos a estar ahí, ni empujados salimos de ahí, porque nosotros creemos que este país se merece una cosa diferente, y que se puede hacer en una sola dirección, que se cumpla la ley. Un minuto, que esté claro, los sectores sociales están reivindicando y demandando en el pacto, desde el principio, rebajen la tarifa, reconocimiento y compensación por la brutalidad del racionamiento eléctrico que tiene que sufrir todavía esta sociedad, cumplimiento de la ley, veeduría ciudadana. Es posible que estemos hablando de todo este jolgorio que hablamos de derechos y no se quiere abrir una posibilidad real, verdadera, de que la sociedad civil organizada designe y elija veedores sociales para saber lo que pasa en el sector eléctrico. El gobierno quiere sus propios veedores. Muchísimas gracias a los profesores Marisa Ruiz y Fernando Peña, representantes del sector social ante el pacto eléctrico. Yo creo que ha sido un encuentro muy esclarecedor.